A ver, muy buenos días, alumnos del tercer año de secundaria, aula E. El día de hoy, viernes 9 de abril, vamos a trabajar la semana número 3 y la semana número 4 correspondiente al curso de geometría. ¿Ya? Primero vamos a referirnos a la semana número 3, que vendrían a ser los triángulos. A ver, triángulos, algunas características de los triángulos, ¿ya? Los triángulos presentan algunas características. Se denomina triángulo a la figura geométrica determinada al unir tres puntos no colineales mediante segmento de recta. El perímetro de un triángulo viene a ser la suma de las medidas de sus lados. Por ejemplo, en esta figura geométrica observamos que los vértices son A, B y C. Los lados van a ser AB, BC y AC, los lados. Los ángulos interiores va a ser esto de acá, este ángulo, y los exteriores son los que están en la parte externa de la figura geométrica. Teoremas fundamentales, chicos. La suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Eso es básico, ¿eh? Segunda identidad. Para hallar un ángulo exterior, tengo que sumar dos ángulos interiores opuestos. Dos ángulos interiores opuestos. Ese es para hallar el ángulo exterior. Para hallar el ángulo exterior. A ver, tercera identidad. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Y, bueno, esto de acá. A mayor lado se opone mayor ángulo agudo. Al menor lado se opone menor ángulo agudo. Teorema de la existencia. Teorema de la existencia. A ver, uno de los lados tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor que la suma de los otros dos lados. Propiedades adicionales. Para hallar la suma de estos dos ángulos exteriores es igual a 180 más el ángulo interior. ¿Ya? Dos ángulos exteriores es 180 más el ángulo interior. La suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos otros dos ángulos. Este es el teorema de la corbata, o el pescadito le dicen, ¿no? ¿Ya? Teorema de la corbata o la mariposa, perdón. La mariposa. A ver, la 4. Tenemos por acá el teorema del boomerang. La suma de A, B y C me va a dar igual a X. Teorema del pescadito. A más B es igual a X más Y. Teorema de la estrella. La suma de los vértices que se muestran ahí va a ser igual a 180 grados. Ahora, ¿cómo se clasifican los triángulos? Según sus ángulos, pueden ser rectángulo, cuando tiene un ángulo que mide 90 grados. A ver, también puede ser acutángulo, obtusángulo. Acutángulo quiere decir que los ángulos que tiene la figura son agudos. Quiere decir que son mayores de 0 y menores de 90. Obtusángulo quiere decir que tiene un ángulo que es mayor de 90 y menor de 180. Ahora, los triángulos según los lados pueden ser escaleno, como en esta figura, los tres lados son diferentes, por lo tanto los tres ángulos van a ser diferentes. Isósceles, cuando tiene dos lados iguales, si tiene dos lados iguales, la medida de sus ángulos también van a ser iguales. Después tenemos el triángulo, a ver, equilátero cuando sus tres lados son iguales y sus ángulos también van a ser iguales. ¿Ya? Y por acá tenemos algunas propiedades, bueno, eso ya sería en cuanto a lo que son triángulos, ¿ya? Prácticamente la parte básica, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos a trabajar los ejercicios que están en la ficha, por favor. La primera parte donde dice, ahora lo tú, ¿ya? Voy copiando en la pizarra. Un ratito, por favor. A ver.
A ver, muchachos, vamos a trabajar estos 6 problemas de la primera parte. A ver, en la número 1 me piden calcular el ángulo X. Sabemos que la suma de las medidas de los ángulos agudos de un triángulo, cualquiera, es 180 grados. ¿Ya? O sea que la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Voy a decir así, ¿ve? Que X más 20... A ver, vamos a decir que X más 20 más X más 60 más 2X más 40, todo me va a dar 180 grados. Ese por propiedad. ¿Cuántas X tenemos ahí? 4X. 4X más 20 más 60, 80. 80 más 40, 120. A eso se reduce. Esto es igual a 180. 120 pasa restando al otro lado. Quiere decir que 4X es igual a 60. 4 que está multiplicando pasa dividiendo el otro lado. X es igual a 15 grados. Y ahí quedó. ¿Ya? La suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Ahora, acá podemos aplicar dos propiedades, ¿no? Podemos completar, o si no, la suma de estos dos ángulos es igual a 180 más esto. También puede ser así. Hay dos formas, ¿no? A ver. La primera es 150 grados más 135 grados. Esto es igual a 180 más X. Esa es una propiedad. La suma de dos ángulos exteriores es igual a 180 más el ángulo interior. A ver, 150 más 135 sería 285. 285 es igual a 180 más X. 180 pasa a restar. A ver, sería 5, 0, 105. Quiere decir que equivale 105. Ahí está, ¿no? Otra manera sería completando, ¿no? Por ejemplo, acá, si yo quisiera completar, esto de acá sería 30 también. Esto de acá sería 45. Entonces, 30 más 45, 75. ¿Cuánto le falta a 75 para que sea 180? Le falta 105. También sale por esa, aplicando ese criterio. ¿Ya? En el caso del problema 3 hay que dibujar el triángulo. Me dicen que estos dos lados son iguales y que estos dos lados son iguales. Chicos, si tengo un triángulo donde dos de sus lados son iguales, entonces sus ángulos también van a ser iguales. Los ángulos que se oponen también van a ser iguales. Quiere decir que este ángulo de acá también va a ser 40. Este ángulo de acá viene a ser la suma de estos dos. Viene a ser 80. 80, la suma. Si estos dos lados son iguales, los ángulos que se oponen también van a ser iguales. Esto también tiene que ser 80. Ya está. Ahora sí, ¿ven? La suma de los ángulos interiores de un triángulo lo igualamos a 180 grados. Quiere decir que acá voy a copiar 80 más 80 más X es igual a 180. 160 más X es igual a 180. X es igual a 180 menos 160, 20 grados. X vale 20 grados. ¿Y ahí quedó? ¿Ya? A ver, en el caso del siguiente problema, lo que podríamos hacer es, ¿qué pasaría si yo le trazo una bisectriz? ¿Qué pasaría si yo acá trazo una bisectriz? A ver. Si yo trazo acá una bisectriz, así, una bisectriz, quiere decir entonces, si esto fuera 30-30, pero también tendría que ser 30. No reduce. No reduce. Ya. Bueno.
esto fuera 30, esto es 30, y esto tendría que ser 30 también, pero salvo que esto fuera 40. Una línea, trazamos una línea normal, no una bisectriz, una línea normal, ¿ya? Entonces, este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo de acá. Los dos tienen que ser iguales. Como ya tengo 100, a 100 le falta 80 para que sea 180. Quiere decir que esto tiene que ser 40 y esto de acá también tiene que ser 40. Ya, los dos tienen que ser 40. Entonces, como todo esto es 60, esto tiene que ser 20. 20. ¿Ya? Ahora, este triángulo de acá, esto de acá, tiene que ser igual a esto. Entonces, este angulito tiene que ser x menos 40, tiene que ser, sí o sí. Porque acuérdense que la suma de estos dos me tiene que dar x. 40, sumando x menos 40 me va a dar x. Ahora, esto de acá, chicos, es isósceles también. También es isósceles. Entonces voy a igualar. Esto lo igualo a esto. ¿Ya? Y ahí queda. Entonces acá sería que x menos 40 tiene que ser igual a 20. 40 pasa sumando, x tiene que ser igual a 60 grados. Esa es la respuesta. Sigamos practicando. A ver, la número 1. Vamos a completar los ángulos acá. A ver, 40 grados. Ah, pero me dan un dato. Acá creo que faltó colocar el dato, me parece. Me están diciendo que estos dos lados son iguales. Esa es la condición que me están dando, ¿no? Que estos dos lados van a ser iguales. Ese es el dato que me dan, que esos dos lados van a ser igual, que AB va a ser igual a BC. Chicos, si ya tengo 40, a 40 le estará faltando 140 para que sea 180. ¿Ya? Entonces, si le falta 140, entre 2, esto tiene que ser la mitad y esto tiene que ser la otra mitad. Es decir, que esto tiene que ser 70 y esto también tiene que ser 70, la mitad. Ahora, como esto de acá es 100, este ángulo sale de sumar estos dos. O sea, la suma de estos dos ángulos me va a dar 100. Entonces, este ángulo tiene que ser 30 grados. 30 más 70 es 100. Ya salió. La suma de los tres lo voy a igualar a 180 grados. Entonces, acá decimos que 70, que x más 90, el cuadradito es 90, más 30, esto es igual a 180 grados. 90 más 30 es 120. Entonces decimos acá que x más 120 es igual a 180 grados. 120 pasa al otro lado a restar. X es igual a 60 grados. 60 grados. 120 que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿no? Y la número 4, la número 2, perdón, me piden hallar el lado X. El lado X. A ver, estos dos lados son iguales. Quiere decir que los ángulos que se oponen también van a ser iguales. Esto también, chicos, tiene que ser 35 grados. A lados iguales, los ángulos que se oponen también van a ser iguales. Esto de acá tiene que ser 70. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos me va a dar este ángulo exterior. Esto también es isósceles. Si tiene dos ángulos iguales, estos dos lados también tienen que ser iguales. Entonces ya está, ¿no? Entonces X es lo mismo que mide acá. X es igual a 4 también. A ver, tomen nota para hacer dos ejercicios más de ese tema. A ver, días y grados, por favor. Días.
Alvarado Rengifo.
A ver, vamos a completar los siguientes ejercicios del tema 3, ¿ya? A ver, del tema 3 tenemos lo siguiente. Me están dando como dato de que estos dos lados son iguales y estos dos lados también son iguales. Entonces vamos a poner esto de acá, alfa. Esto de acá también es alfa. Si esto es isósceles y esto de acá es teta, esto de acá también es teta. ¿Ya? Chicos, a ver, este ángulo de acá vale 70 grados. 70 grados. La medida de ese ángulo vale 70. Porque entre los dos me tiene que dar 180. Quiere decir que estos dos ángulos es lo que le falta a 70 para que sea 180. Entonces decimos que la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo teta es igual a 110 grados. Alfa más teta es 110 grados. ¿Ya? Ahora sí, estos tres suman 180. Y ahí sale la respuesta. Quiere decir que el ángulo alfa más el ángulo teta más el ángulo x son suplementarios. Suman 180. Suma 180 grados. Pero sabemos de que alfa más teta es 110. 110 más x es igual a 180. 110 pasa a restar al otro lado, entonces decimos que x es igual a 70 grados. Ahí quedó. X es 70 grados. ¿Ya? Igualito ocurre con este problema, ¿ya? Es parecido. Acá le vamos a poner alfa. Esto también tiene que ser alfa. Si este ángulo de acá es beta, ahora vamos a ponerle beta. Esto también tiene que ser beta. Este ángulo es lo que le falta 80 para que sea 180. Le falta 100. Le falta 100. ¿Ya? Ahora, decimos entonces que alfa más beta es lo que le falta 100 para que sea 180. Quiere decir que alfa más beta es igual a 80 grados. ¿Ya está? Ahora sumamos los tres y me tiene que dar 180. Alfa más beta más x, la suma de los tres me tiene que dar 180. Pero sabemos de que alfa más beta es 80. 80 más x es igual a 180. 80 que está sumando pasa restando. X es igual a 100 grados. Esa es la respuesta. ¿Ya? Copien esa primera parte, por favor. Profesor, mi compañera está en sala de espera, ¿lo puede dejar entrar? ¿Quién es Nilsson o Díaz? Nilsson. Por favor, sus cámaras, Nilsson. Sí, lo acabo de activar, es que me botó el... Fijen la pantalla, ¿no? Para que pues no tengan interrupciones. Tienen que fijar la pantalla. Fijen su pantalla para que solamente se fije la pizarra nomás y no haya interrupciones cuando uno habla, uno conversa.
Ya, vamos a trabajar el otro tema, ¿ya? Tema número 4. Ya, muy bien, chicos. Tema número 4, ¿ya? Por acá tenemos líneas notables asociadas a los triángulos, ¿ya? Algo rapidito, hacemos un repaso. ¿Cuáles son las líneas notables asociadas a un triángulo? Las líneas notables son las siguientes. Uno, tenemos la mediana. La mediana es un segmento de recta. Chicos, la mediana es un segmento de recta cuyos extremos son el vértice de un triángulo y el punto medio del lado opuesto. Esa es una mediana. ¿Ya? Segmento de recta cuyos vértices son, cuyos extremos son el vértice de un triángulo y el lado opuesto del triángulo. ¿Ya? Ahora tenemos por acá la bisectriz. La bisectriz. ¿Qué cosa es la bisectriz? La bisectriz también es un segmento de recta, cuyos extremos son el vértice y un punto cualquiera del lado del triángulo. Pero la diferencia es que la bisectriz al vértice lo biseca, o sea, lo divide en partes iguales. Esa es una bisectriz, partes iguales. ¿Ya? Después tenemos ahora una seviana. Una seviana viene a ser una línea cualquiera, ¿no? El extremo de una seviana es el vértice hacia un punto cualquiera del triángulo. Esa es una seviana, una línea cualquiera. Esto de acá es la mediatriz. La mediatriz es un segmento de recta perpendicular a un lado. Perpendicular quiere decir que forma 90 grados y también va a ser mediana a la vez. ¿Ya? Bueno, acá hay algunas propiedades que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el ángulo formado por dos bisectrices interiores. A esto se le llama incentro. El ángulo formado por dos bisectrices interiores, 90 grados más la mitad del ángulo opuesto. Cuando estos son bisectrices interiores, ¿ah? A ver. Cuando son bisectrices exteriores, X viene a ser el ángulo formado, X es el ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Es 90 grados menos la mitad de alfa. ¿Ya? 90 grados menos la mitad del ángulo alfa. En la siguiente figura es el ángulo formado por una bisectriz interior y otra bisectriz exterior. Ángulo formado por una bisectriz interior y otra bisectriz exterior. X es igual a la mitad de este ángulo, la mitad de teta. ¿No? Para hallar el ángulo X es la mitad de este ángulo, la mitad de teta. ¿Ya? Y así sucesivamente, chicos. Vamos a trabajar los ejercicios que aparecen ahí, ¿ya? En la ficha. La primera parte que dice, ahora
A ver, vamos a seguir trabajando. A ver, Salazar. Costos. Ya, a ver, chicos. Trabajamos el otro tema, ¿ya? Este es el ángulo formado por dos bisectrices interiores en el incentro, ¿ya? Acá, chicos, vendría a ser 80. Esta vendría a ser 80, lo que le falta 100. Entonces acá hay una fórmula. La propiedad, el ángulo formado por dos bisectrices interiores. X es igual a 90 grados más la mitad de este ángulo. La mitad de 80. La mitad de 80 grados. ¿Listo? Entonces acá decimos que X es igual a 90 grados más la mitad de 80 es 40. 90 más 40 es igual a 130 grados. Esa es la respuesta. ¿Ya? En la número 2 dice B bisectriz. Si esto es bisectriz, quiere decir entonces que la medida de este ángulo es igual a la medida de este otro ángulo, ¿no? Vamos a ponerle teta, teta. Y F es mediatriz. Si es mediatriz, quiere decir que esto de acá es 90 grados. Y esto de acá es igual a esto de acá. Mediatriz, 90 grados. ¿Ya? Ahora, bueno, acá lo que podríamos calcular es la suma de los tres, ¿no? Es igual a 90 grados. A ver, decimos la suma de estos tres, acá, 51, más 2 veces el ángulo teta, más el ángulo X, esto va a ser igual a 180 grados. Ya está. Entonces acá decimos que 51 pasa restando al otro lado. 2 veces teta más X, 180 menos 51. 180 menos 51. 10 menos 9 es 1, 7, 129 sale. 129. Entonces quiere decir que el ángulo X es igual a 129 grados menos 2 veces el ángulo teta. Depende de cuánto vale teta, ¿eh? Eso está en función de cuánto vale el ángulo teta. ¿Ya? Listo. La número 3 me piden calcular el ángulo X. Calcular el ángulo X. Lo que podríamos hacer es trazar alturas, ¿no? Pero bueno. A ver, vamos a prolongar este lado de acá y vamos a prolongar este lado de acá. Vamos a prolongar los dos. Prolongo este lado. Prolongo este lado de acá. ¿Listo? Voy a trazar acá una bisectriz. Acá voy a trazar una bisectriz y acá también voy a trazar otra bisectriz. De tal manera que se corten. Así. Vamos a trazar una bisectriz acá. Ya, ahí. Trazamos una bisectriz. ¿Ya? De tal manera que esto de acá son iguales. Son iguales. Esto y esto. Quiere decir que esto de acá es igual a esto de acá. Y este es el ángulo formado por dichas bisectrices. Vamos a ponerle A. ¿Cómo se calcula este ángulo? ¿Cómo se calcula el ángulo A? Por fórmula. El ángulo formado por dos bisectrices exteriores. ¿Ah? A es igual a 90 grados menos la mitad de este ángulo. La mitad de 80. La mitad de 80 grados. Chicos, la mitad de 80 es 40. 90 menos 40 es 50. Quiere decir que ese ángulo mide 50 grados. Este ángulo de acá mide 50 grados. ¿Ya? Entonces, ahí aplicaríamos los siguientes criterios, ¿no? A ver.
A ver, Alvarado, por favor. Aquino, tienen que tener las cámaras encendidas. Ya, a ver cuánto sale la respuesta ahí. Apliquen triángulos. Ya, acá solamente hay que aplicar triángulos nada más. Suma de ángulos. 750 grados, entonces la suma. A ver, esto de acá es 70 más 50, ¿no? 70 más 50 es 120. X es lo que le falta a 120 para que sea 180. Es decir que X es igual a 60. Nada más. Ya, y la última, chicos, vamos a calcular este ángulo de acá, ¿ya? Este de acá. Ya, entonces ahí aplicamos el criterio de bisectrices exteriores. Sería así, 90 grados menos la mitad de 72. No, perdón, más. La mitad de 72. Así. La mitad de 72 es 36. 90 más 36 es 126. Quiere decir, chicos, que este ángulo de acá vale 126. Pero como esto de acá vale 90, solamente esta partecita de acá es lo que te piden calcular. ¿Cuánto vale esa partecita? Si todo esto vale 126 y esto vale 90, sería 126 menos 90, sería 36. Quiere decir que la respuesta va a ser 36 grados. Claro, 36 más 90, 36 más 90 es 126. Ahí estaría la respuesta.